y aquí vamos. Reitero el saludo a todos los compañeros. Estamos ya como en el quinto, creo que es, o cuarto, quinto, de los videos de la sesión, donde venimos seleccionando una muestra por etapas. Y ya llevamos construidas dos. La una variando por estratos. Los estratos son las provincias biogeográficas. Aquí están, y es lo que envié en una presentación para ustedes tener una guía. La segunda etapa voy a seleccionar el 60% de escuelas que existen en los municipios. Y voy a añadir una tercera etapa. Le doy siguiente. Y aquí ya puedo seleccionar grupos. Es lo último que me falta, ¿no? Tampoco puedo tirarlo a estrato, porque entonces iría a todos los grupos de la escuela que haya quedado seleccionado. Entonces ahí sí, es una opción, y alguien lo puede argumentar. Alguien puede decir, hombre, después del análisis en las escuelas, en los grupos de segundo a cuarto, se tienen máximo 5 grupos. Entonces vamos a todos. Ah, bueno, entonces podría unir, pero entonces ya tendríamos que tener otro campo, o sea, otra variable, otra columna, con el número de estudiantes, con número de estudiantes, ¿sí? Para poder hacer ese esquema. Ahora, en el que estamos planteando es, no, seleccionemos grupos. Si tienen 5, vamos a seleccionar 3. Si hay 6, también 3, etc. Si yo hago el de arriba, que es ir a todos, podría pensar entonces que son, en las escuelas de 8 grupos, 8 por 3, son 240 por esa escuela. Y ahí también va a llegar a un número específico. Aquí voy a hacerlo por grupos. Entonces, siguiente, aleatorio. Y con lo que ya hemos conversado, el número de grupos no son muchos. Yo voy a decir aquí otra vez que me seleccione 3 grupos por escuela. Si tenemos en mente que el grupo promedio es de 30, entonces estoy diciendo que voy a seleccionar 90 por escuela. Si el promedio es 40, entonces será 120 por escuela. Y ahí es donde se juegan esos números para llegar a un total. Pero de esos 120 no van a ir todos, entonces hay una pérdida. Eso es lo que también se pudo contar, o se debe de tener en cuenta, cuando se defina la muestra, el n grande, el tema del efecto de diseño. Porque el efecto de diseño también me va a suplir alguna pérdida de información en el camino, y después de que lo habíamos hablado. Entonces, ahí vamos viendo que por estudios pasados, por la región donde vamos, etcétera, etcétera, qué tanta información podemos perder. De momento voy a dejar 3. Siguiente. Alguien puede decirme, no, ¿por qué no pone 4? Está bien, no hay problema de ponerlo. El tema es de que hagamos la cuenta. ¿Cuánto es el promedio de niños que hay por grupo? Si el promedio es 40, con 3 tengo. Si el promedio es de 20, pues seguramente colocaré 5 o 4. Entonces es otra información que se va allegando en el camino para poder tener unos criterios más sólidos de mirar cuál número colocamos ahí. Me voy haciendo entender. Aquí le voy a dar siguiente, sigo siguiente, y ya tengo este diseño. Observen que ya no hay otra posibilidad de insertar nueva etapa. Ya no la hay. Ya lo que está es seguir avanzando, porque ya los algoritmos y lo que tenemos aquí de la subrutina, en fin, la programación, llegamos hasta 3. Le doy siguiente, y aquí viene también lo comentado. Si yo aquí quiero correr en la primera etapa solita, eso lo haremos cuando únicamente tenga los municipios. Entonces él me va a calcular de cada provincia biogeográfica, me va a seleccionar el número que le dije allá en la primera etapa de municipios. Voy y consulto a esos municipios y pregunto por cuántas escuelas tienen.
Primero grabo el archivo, no, tendría que editarlo. Y luego vengo y digo, córrame la segunda etapa. La segunda etapa me selecciona escuelas. Entonces voy a las escuelas y pregunto, a las escuelas seleccionadas, y pregunto cuántos grupos tienen. Y vengo y corro una tercera. Aquí lo voy a correr todo por efectos de que estoy suponiendo que este es el marco muestral completo. O sea, estoy en el ejemplo de utilizar el software cuando conozco todo. Aquí le doy siguiente. Nuevo conjunto de datos, pero también puedo crearlo de una vez. Sin embargo, en el ejemplo lo voy a dejar acá. Muestra 3 etapas. Ejemplo. Le sigo avanzando a siguiente. Bueno, le di un nombre aquí con espacios. Entonces él no me lo acepta en esta oportunidad. Le damos siguiente. Que no vi donde me pidió, me voy a devolver porque no vi aquí está, esta partecita del valor personalizado para volverlo a replicar cuantas veces yo quiera. Este punto es clave en ese sentido, que él me va a seleccionar los municipios, escuelas y grupos idénticos, siempre y cuando le deje una semilla aquí. Para este curso siempre he dicho los 6 doces, ahí está. Ya esto lo tengo, porque si no lo coloco eso, él arranca de una semilla diferente cada vez que lo corra y entonces después no podría replicar el tema. Luego le di siguiente, siguiente y yo no voy a guardar la sintaxis, sino que voy a ejecutar. Guarda el diseño en un archivo de plan, o sea, le voy a colocar otra extensión y extraigo la muestra. Le voy a dar finalizar. Ahí ejecutó, seguramente ya cumplió su función y vamos a ver qué nos dio. Aquí está procesando. El de resultados dice que el tamaño de muestra es superior al tamaño de la población en al menos un estrato. Eso es porque no hice yo el trabajo adecuado, pues es de cuántos eran, etcétera. Aunque pedí muy poquito en el primero y eso efectivamente se cumplió. Aquí vemos. En territorios insulares pedí un municipio y efectivamente fue uno y me los traje todos, ¿sí? Porque ya no tienen tantos. Aquí pedí 5 y él me trae 4, que tal vez no habían más, etcétera, etcétera. Entonces aquí me está diciendo, aquí en Orinoquia también me los trajo todos, pero es por el espacio muestral que yo tengo. Me dice qué hizo en el segundo, en la segunda etapa, que era un porcentaje, ¿no? El 60%. Me dice lo que él efectivamente ejecutó. En San Andrés pedí 2, me trajo 2, y así me cumplió en todos. Me quedó Jerusalén, Sutamarchán, Sutatausa, Urumita, etcétera, etcétera. Entonces me está mostrando toda la información de los municipios que fueron seleccionados, y aquí en la tercera me está diciendo el tema también de escuelas y cuántos grupos pedí. Aquí dice escuela, institución de educación básica, pedí 3 grupos, me lo dio los 3, porque entre otras cosas aquí pedí una constante, ¿no? Y más a mi derecha tengo lo que yo solicité, porcentaje, pero no, esto ya es por general, yo solicité 3, me cumplió siempre y fue un porcentaje alto de grupos, valga decir el 50%, o sea que en esta escuela educativa técnica eran 6 grupos y así sucesivamente. Aquí también eran 6 porque salió el 50%, por aquí eran 5, etc. Pero ya tengo todo el diseño de todas las escuelas, cuántos grupos salieron. Y más que esto que estamos observando, tengo ya un archivo nuevo. Aquí está el archivo. No tiene nombre aquí en el corchete, pero falta grabarlo de manera ya en el disco duro con la extensión SAP. La grabación que tiene hasta el momento es temporal. Vamos a irnos control flecha abajo. 177 fue lo que quedó. 177 de 625. En el diseño que hice muy empíricamente, no tan empírico, sino más bien arbitrariamente, es lo que estoy llegando a obtener aquí. Este número de municipios. Pero lo importante del tema fue que aquí llegué a obtener qué grupos de la escuela me quedaron. En todos voy a tener 3, a no ser de que
hubiese escuela con menos, ¿no? Entonces aquí me tocó el grupo BCE en el primer punto, la primera escuela, en la escuela de educación básica número 1. El grupo B, el grupo C y el grupo E. En la escuela siguiente me quedó el ACE y así sucesivamente. Observen entonces, aquí hay una que me quedó, fue el B, C y G. Pero lo importante del tema aquí, entonces ya estos grupos de esta escuela, voy y aplico la medición que nos toque, bien sea la encuesta, bien sea el tema de los medicamentos o de tomar la información pues del caso, a los padres de esa institución, si es que así está estipulado, a los padres de esos niños, y ahí entonces ya llego a un número determinado de estudiantes. ¿Cuánto dijimos que tenemos acá? 177. Muy aquí al bultico, le llamamos, serían 177 grupos. Si logramos llegar a 30 por grupo, modo ejemplo, entonces estoy diciendo que mi muestra pudo ser 5.000 o serían 5.310. Pero si por el contrario los grupos son de 40 y eso había que haberlo analizado desde antes, entonces lo que voy a hacer es 177, bueno, no le pongamos 40, 35, 6.195. Entonces mi muestra pudo haberse jugado entre 5.600 y 6.300. Ahí es donde yo llego al decir el punto de la muestra. Ahora, ese 6.000 y pico sí se calculó con el error, el intervalo de confianza que fuese estrecho, etcétera, etcétera. Ahora, en tu inquietud, Alberto, estos grupos que quedaron aquí, se hizo muestreo. Porque tengo muchos abiertos, que es el de 625, aquí están todos los grupos de la escuela, A, B, C, D, A, B, C, D, E. Aquí están todos los grupos. Cuando hicimos el sorteo, o sea, el muestreo, nos quedaron estos, en suerte. Ya, si en el diseño que se tiene es seleccionar alumnos al azar, entonces seguiría otro paso. Vamos a hacerlo así muy empírico todavía. Voy a suponer, bueno, así nomás, sombreé algunos, inserto casos. Entonces aquí lo que haría es abrir otra columna, eso es lo que se crea, ¿no? Y este sería de estudiantes, entonces sería el estudiante 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces ya tengo que crear otra variable de niños de este grupo, o sea, 30. Por lo tanto me daría un espacio muestral aproximado de 177 por 30 si fueran los estudiantes. 5.310 me queda mi archivo. Y ya jugaría al azar un porcentaje, un número específico que se defina de niños, cuántos voy a seleccionar. Pero esa estrategia no es lo recomendable, lo usual en estos diseños. ¿Por qué? Porque ya después de tener allá, de llegar al salón que es, aquí llegamos a este salón, al salón B, lo que es práctico es tomarlos a todos, porque ya estamos allá. Ya cogimos un vuelo o un carro, llegamos al municipio, el municipio fuimos a una escuela, en la escuela llegamos a un grupo y ya los tengo todos juntos. Entonces eso implica que se trata de compensar el tema de la dependencia o con relación que hay en las respuestas, porque son ya niños del mismo grupo, de la misma edad, hábitos parecidos tal vez, juegan lo mismo, etcétera, etcétera, con un N más grande. Los N's con estos esquemas tienden a ser mucho mayores. Por eso está el efecto del diseño incluso, que garantiza una muestra mucho mayor que el muestreo aleatorio simple.
porque, insisto, se compensa el tema logístico, que ya logramos llegar hasta ahí, con el tema de asociación o correlación entre las mediciones que se tengan. Entonces ya no es usual hacer el muestreo ahí entre niños. Ahora, todo podrá depender del estudio. En este que yo me he traído como en la cabeza del tema de geoelmintos, en fin, porque se daban antiparasitarios también, entonces de ahí hay un tema ético también. No es prudente darle a unos niños que queden en la muestra unos insumos que les van a servir para mejorar su salud, y a otros no. Pero podría existir algún otro procedimiento, algún otro tipo de estudio específico que diga no necesitamos a todos. Este es el esquema. Y aquí ya obtuvimos entonces esta muestra en el ejemplo, y sobre todo cómo lo logramos. Ya aquí plantearíamos entonces las probabilidades que están observando, y este último dato es a cuántos, digamos, los grupos, esto porque ya sería grupo lo último que seleccioné, está representando en esa escuela, en esa región o en el diseño que tenemos. ¿Sí? Este es el diseño que estamos planteando. Vamos a parar este videito acá y a mirar inquietudes. Todavía tengo aquí resultados, etc. Y esto es lo que planteo yo como que se realiza en la práctica. Detengo